Muy buenas noches. Arrancamos entonces el comentario político y vamos rápidamente, digamos, un debate que me parece que no va a llegar a mucho, siempre coyuntural, pero claro, surge por el tema particular, primero del agua de Sedapal. Recordemos que hace algunas semanas también surgió, se puso sobre la mesa el tema de Petroperú. Y también surgieron las voces, debe ser privatizada. Luego vino un proyecto de ley, entiendo que ha sido presentado por Alejandro Cabero. Y siempre se dan estas discusiones que desgraciadamente no llegan a nada. Y yo digo que no llegan a nada y me parecen hasta chistosas, ¿no? Porque aprovechan un poco el tema de la coyuntura cuando hay cosas que se podrían hacer ya, si es que habría en verdad voluntad política, primero de parte del Ejecutivo, pero también de parte del Congreso de la República. No para irte a un extremo que me parece que no va a llegar a nada como el proyecto de ley de Cabero, sino como efectivamente apoyar al gobierno de turno, en este caso Boluarte, pero yo estoy seguro que no lo va a hacer, porque es un gobierno tan débil, tan nefasto, que no va a hacer absolutamente nada que le pueda generar algo de bulla, algo de olas. Y es lo que sí se puede hacer hoy por hoy en empresas como Petroperú y como Sedapal. Lo primero es que estas empresas públicas no son públicas en realidad, o son públicas desde el punto de vista que unos sindicatos, unos trabajadores históricos se la han secuestrado hace años. Hay una noticia y ustedes creerán que es mentira, pero es verdad. Los puestos en Sedapal se heredan. Es decir, un cargo que tenía tu papi, tienes tú por ser su hijito, tienes prioridad para agarrar ese puesto. Ustedes dirán qué cosa, pero esto es lo que defiende la congresista Sigrid Bazán. Eso es exactamente lo que defiende un discurso tan vacío, tan tonto, tan infantil como el de la congresista Sigrid Bazán, que claro, se aprovecha de algunos sindicatos en algunas empresas privadas, pero para luchar contra un sindicato que claramente le hace daño al resto de peruanos, como es el sindicato de Sedapal y el sindicato de Petroperú, chitón boca. Porque claro, todo es un cuento, todo es un chiste para tratar de ganar un bolsón de votos. Entonces, dejemos de lado un proyecto de ley también populista como el Cabero y dejemos también a la otra populista de Sigrid Bazán, que lo único que quiere es ganar votos. Vamos a lo concreto. Petroperú, una manga de secuestradores en un sindicato que se roban todo lo que pueden de la empresa. Son los que más presionaron para ir a la inversión de Talara. Más puestos de trabajo, más joyerías, y no solamente eso, sino que hacen también negocios paralelos. Ellos mismos con algunos familiares se encargan del transporte, venden la gasolina, tienen camiones, sacan la gasolina, la revenden por aquí, la revenden por allá. Y la empresa Petroperú sigue siendo un hueco. Claro, escuchas por ahí algunas voces al pobre César Hildebrand, ¿no? Ya... Ay, Dios mío. Y ahí tiene a su muchachito, ¿no? Con un discurso del año de Mandraquí. Ay, son las empresas privadas que están queriendo aprovecharse, etcétera, etcétera. Algo de eso puede haber. Pero lo concreto es que Petroperú está secuestrada por una mafia de turno que además ve pasar a los gobiernos, pelea un poquito con los gobiernos, se hace la que pelea y siempre obtiene lo que quiere. Pasa finalmente un gerente general, pasa finalmente otro directorio y ellos siguen obteniendo y robándose la plata de todos los peruanos. Petroperú ya tiene una ley que permitiría que entren accionistas privados. Claro, ningún accionista va a poner un mango en una empresa como Petroperú si es que saben que Petroperú siempre va a ser la caja chica del gobierno de turno. ¿Ustedes se acuerdan de esa remodelación en el Palacio de Gobierno para que Toledo se tomase sus buenos whiskies, quería su mesita de villa, su sauna, Palacio de Gobierno? ¿De dónde salió la plata? Petroperú. En el último gobierno de Castillo, solamente para irnos al de hace mucho tiempo y al último, ¿se acuerdan de Petroperú? La mafia que se había metido ahí, el tema del biodiesel, ¿no? El amigo que se había arreglado el negociado con el jefe de la clínica La Luz, amigo de Pedro Castillo, chotano también. Eso es Petroperú. Ha tratado de haber gente, presidentes directorio, hay un libro muy importante de Carlos Paredes, Lanata, que fue presidente de Petroperú y que te cuenta, ahí está todo. La gente que quiso entrar ahí y quiso hacer algo positivo, siempre salió porque entre el sindicato le hacían una campaña, como de hecho se le hicieron a Paredes y lo sacaron votado. Le grabaron no me acuerdo qué video cuando quería hacer alguna reforma. Entonces, ¿qué es lo que falta? Voluntad política.
valentía del gobernante de turno para decir, oye, yo no voy a echar mano de Petroperú para pagar favores politiqueros y me voy a pelear con ese sindicato mafioso, los voy a sacar a todos, voy a limpiar la empresa Petroperú y luego la vamos a abrir. No tenemos que privatizarla al 100% porque, repito, ese es ese rollo populista de Caberito. Igualito que Siri y Bazán, sino que son dos caras de una misma moneda, los dos extremos. Populismo vacuo. Acojónate y di que efectivamente tienes que luchar contra los sindicatos. Ándate a talar y pelea con el sindicato mafioso que ha tomado secuestrado Petroperú hace años. Pero no me vengas con estas leyesitas, estos papelitos que no sirven para absolutamente nada, solo para ganarte el rollito cuando viajes por aquí y por allá con plata nuestra, decir que eres un liberal. Liberal, por favor. Para ser liberal necesitas ser valiente y necesitas pelearte con quien te tienes que pelear. Y ese es el sindicato, no venir con la cantaleta de que hay que privatizar todo Petroperú, pero repito, es el rollo de los extremos. Por un lado, la cantaleta de que se quiere favorecer solamente a los privados. Y por el otro lado, no te pelees con el sindicato que tiene tomado esta empresa. Repito, hasta el 49% podría ser puesto en bolsa. Lo que tienes que hacer es ordenar Petroperú, contratar una empresa que te diga qué hacer, limpiar todas las malas gerencias que, repito, son hereditarias y efectivamente buscar accionistas. Es cierto, no vas a poder venderla a un buen precio, pero vaya que sí vas a poder efectivamente, sin tener la gestión de la empresa, sino darle un gobierno corporativo importante, vas a poder tener una empresa que podría ser rentable. Y no se trata de ser rentable subsidiando. Cuando hayan utilidades, el Estado podrá recibir las utilidades y con esas utilidades podrá subsidiar a quien le dé la gana con la gasolina que él pague con su propia plata. Pero la empresa se tendrá que manejar corporativamente. Por eso hay que ser bien ignorante, ¿no? Para haber aplaudido ese mapita que había dibujado Carlín. Hay que ser bien ignorante y además patero, sobón, el brillante. Petrobras, la empresa corrupta, ¿no? Número 1 de Brasil. Y ahí surgió todo el tema de Lavajato. PDVSA, ya, pues, ¿para qué te cuento? ¿Para qué te cuento? Chile no tiene petróleo, pero tiene una empresa efectivamente que se dedica al refino y efectivamente no a comercializar, a recibir la gasolina que importa. Ecopetrol sí sería un buen ejemplo, pero Ecopetrol tiene una parte también de gobierno corporativo y además tiene accionistas que están por fuera. Mejor sería dar otro ejemplo, ¿no? Vámonos a Noruega. Statoil Hydro. Y eso que el combustible, ¿no? Los combustibles fósiles van a ir desapareciendo, esa es la tendencia. Ok, entonces, Statoil Hydro, que es la empresa noruega que efectivamente saca todo el petróleo y el gas que tiene Noruega en el Mar del Norte y ha generado ganancias exuberantes que han puesto en un fondo soberano que le permite a Noruega invertir en energía verde, que le permite invertir en otros temas, pero que efectivamente son conscientes. Dice, este tema del gas y del petróleo no va a durar mucho, tenemos que sacar la plata, pero tenemos que hacerlo de manera corporativa, como si fuese una empresa privada, pero cuando hay utilidades, vienen hacia el gobierno, hacia todos los noruegos. Es un poco la percepción que se tiene respecto de Codelco en Chile. Cuando tú hablas con un ciudadano chileno, desde un taxista, de un empresario, hay un vínculo que ellos sienten efectivamente con la empresa pública, Codelco en este caso, que nadie siente con Petroperú, porque repito, Petroperú ha sido secuestrada por un sindicato al cual todo el mundo le tiene miedo, pero de eso nadie habla. Petroperú, punto 1. Punto 2, Sedapal. Sedapal se ha puesto ahora en la picota porque ha dicho que se va a demorar 2 días en algunos casos y 4 días para reponer el servicio de agua en 22 distritos. Creo que es algo que están construyendo en la parte sur de Lima. La pregunta sería, si fuese una empresa privada, ¿ok?, que tú podrías ir efectivamente a Indecopi, podrías ir a quejarte, podrías reclamar, podrías meterle una acción, creo que es acción de clase, no sé cómo se llama, cuando varios ciudadanos le meten una demanda a una empresa. La pregunta es si es que lo habrían hecho todo en 2 o 4 días. O si es que lo están haciendo todo en 2 a 4 días porque les sale más barato. Y como el ciudadano peruano, acción de clase. Y como el ciudadano peruano aquí en Lima no tiene a quién reclamarle y es una empresa pública de esas que efectivamente Hildebrand, Sigrid defienden, cuando en verdad debería decir, oye, Sedapal tiene el mismo problema. Es una empresa tomada por un sindicato, es una empresa secuestrada para un puñado de trabajadores
contra el bienestar de todo el resto de peruanos. Ya ni qué decir, voy a hablar del tema del Ministerio de Vivienda y de cómo efectivamente aquí Lima no se organiza y no planea su crecimiento como ciudad, sino que aquí estamos a merced de los traficantes de terrenos. Y sí es cierto, hay constructoras tramposas con este tema de la vivienda social que le están sacando la vuelta, pero el problema principal son las mafias de terrenos que hacen que Lima crezca como a ellos les conviene. Y sí, hay empresas grandes que efectivamente esperan a que haya un traficante de terrenos, le venda a uno, le venda a otro, le venda a otro, porque claro, cuando uno compra de buena fe, y han habido varias manos que han ido comprando un terreno, uno levanta la mano y dice, yo he comprado de buena fe. Pero hay muchas grandes constructoras que saben muy bien cuál es el origen de esos terrenos mafiosos. Y sin embargo esperan para comprar y comprar. Y vamos a hablar de ese tema con mi amigo de las casas, para hablar del tema de mi vivienda. Pero Sedapal es exactamente lo mismo. Entonces, el tema coyuntural, que es esta construcción, la pregunta, repito, sería, ¿les va a costar menos hacerlo en 2 y 4 días? Por eso es que se zurran en todos los peruanos y le dicen, fríguense, los voy a dejar sin agua. ¿Cuál es la necesidad? Sedapal tendría que explicar por qué va a dejar a 22 distritos, algunos 2 y algunos otros 4 días. ¿Se pudo haber hecho mejor? ¿Se quieren ahorrar una platita? ¿Es una mala gestión, un mal planeamiento? Tenemos derecho a saber eso. Y la ministra Pérez de Cuéllar no puede decir, ay, no puedo, no sé. Ahí hay unos directores, algunos los pone el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de Lima entiendo que también tiene un miembro en el directorio de Sedapal. Los directores, ¿cómo no hemos puesto los nombres? Ahí se nos pasó. Esos son los que queríamos ponerle foto y cara, porque esos son los que tendrían que estar ahorita en la prensa explicando por qué como directores de la empresa Sedapal vamos a tener esta situación por 2 o 4 días. Pero eso, repito, es el problema coyuntural. El problema de fondo es nuevamente eso, que todo el mundo, nuevamente el chato, ¿cómo se va a privatizar la empresa Sedapal? Y ahí seguramente va a ser el beneficio de las empresas. Seguramente, pero tócame el problema real. No te la quieras dar de rebelde y luchador con el tema más fácil. Háblame de quién está haciendo que Sedapal sea una empresa corrupta e ineficiente como es. Entonces, no me digas que la solución no es privatizar. Seguramente hay un punto intermedio, pero critícame y denúnciame a los que han hecho de Sedapal el mamarracho que es el día de hoy. Y eso se llama el sindicato de Sedapal. Porque cuando estas empresas son manejadas así por gobiernos de turno y cabezas que van cambiando, no tienen capacidad para poder hacer absolutamente nada, porque a la primera les cortan la cabeza el sindicato que está hace 40 años y que, como les digo, se reparten la torta cada cierto tiempo. Y cuando yo salgo del trabajo, le dejo en herencia a mi hijo. Pero ¿pueden creer eso? Pero ni en la época medieval. ¿Y ustedes creen que el cachetón calentón de nuestro premier, que le han encontrado ahora cómo contrata a las amigas, no?